Bien, nos queda el tema de los otros tipos de informe. Entonces yo les había mencionado, cuando estábamos viendo el informe breve, que digamos el término auditoría se reserva cuando uno pudo aplicar toda una batería de procedimientos de auditoría que le permiten emitir una opinión. Entonces, en oposición a lo que sería la auditoría, tenemos lo que serían las normas de revisión. Entonces, se habla de revisión cuando uno, digamos, aplicó procedimientos de auditoría, pero de una forma tal que el alcance, digamos, de los procedimientos y sobre todo la naturaleza de los procedimientos, al ser mucho menor que los propios de un trabajo de auditoría, no permiten formular una opinión. ¿Se entiende? O sea, en las tareas de revisión no se emite opinión, sino se hace como una suerte de a ver, es como una fórmula de lenguaje donde uno de alguna manera dice que nada, que no encontró nada que lo lleve a indicar que los estados contables no cumplen razonablemente, pero no se afirma acerca de la razonabilidad. Entonces acá tenemos un poquito las características. Entonces, básicamente la principal es esto que les mencionaba, o sea, el alcance del trabajo, al ser inferior, justamente habíamos hablado de que tiene que haber un paralelo entre, digamos, las comprobaciones que hacemos y si nos permiten o no emitir una opinión. Con lo cual, todos los procedimientos que tengan que ver con puntear documentación de respaldo, inventarios, arqueos, confirmaciones, o sea, todos los procedimientos más fuertes de auditoría no se ejecutan. Y lo que se hace es básicamente controles de sistematicidad, es decir, se cotejan, digamos, el balance de saldos, el armado, comprobaciones matemáticas, se hace prueba analítica para ver si no hay nada raro, preguntas a los funcionarios, cartas con manifestaciones, se leen las actas de directorio y asamblea, ¿se entiende? O sea, se hacen básicamente, se revisa el armado, se leen las actas, se hace una prueba analítica, se hacen algunas preguntas a los funcionarios para ver si no hubo nada raro durante el trimestre, y habíamos visto que la carta con manifestaciones de la gerencia es un documento que la RT 37 la pide para cualquiera de las tareas que se ejecuten. ¿Tá? Entonces, cuando uno, digamos, en el informe profesional, cuando se trata de un informe de revisión, uno otra vez hace el párrafo educativo y explica que el alcance de una revisión es mucho menor al alcance de una auditoría y que por consiguiente nos expresa una opinión de auditoría. Y esto es lo que yo les comentaba, digamos. Uno no emite opinión, pero concluye como que, bueno, mira, yo trabajé menos, realicé menos procedimientos, pero de lo que vi, nada me llamó la atención como que me haga indicar o pensar que esto no cumple razonablemente en todos sus aspectos significativos, bla, 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 bla. ¿Se entiende? Es decir, es como un juego de lenguaje, digamos, ¿no? Donde no se opina, pero se da como, en cierto modo y entre comillas, una suerte de opinión por la negativa. Así, bueno, no encontré nada raro por acá. ¿Ah? Esa sería la característica del informe de revisión. Este es un modelo viejito, pero digamos que es bastante parecido, ¿no? Entonces, nuestras revisiones se limitaron a la aplicación de procedimientos establecidos. Acá podemos poner la RT 37 y es lo mismo, ¿sí? En lugar, para revisiones limitadas habría que sacar la palabra limitada porque no se utiliza más. Y acá se explica, ¿sí?, que consistieron principalmente en la aplicación de procedimientos analíticos, indagaciones al personal, ¿sí?,
y se declara que el alcance es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría, ¿sí?, cuyo objetivo es expresar una opinión sobre los estados contables objeto de examen. Consecuentemente, no expresamos una opinión sobre bla, 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 bla. ¿Tá? Ese sería el párrafo explicativo. ¿Tá? Entonces, en base a la labor realizada y a nuestra, sobre los cuales emitimos con fecha, manifestamos que, ¿sí?, consideran todos los hechos y circunstancias que fueron de nuestro conocimiento y que en relación con los mismos no tenemos observaciones que formular. ¿Se entiende? Es como una opinión, no es una opinión, sino es, bueno, acá no tengo objeciones, nada me llamó la atención, no tengo nada que decir que me haga sospechar que esto no cumple razonablemente. ¿Tá? Lo que ustedes básicamente tienen que saber es justamente que el alcance es menor, que no se emite opinión y que todos los procedimientos fuertes de auditoría no se ejecutan. ¿Tá? Después tendríamos otros encargos de aseguramiento, certificaciones y otros servicios. Entonces vamos a ir viendo. En los encargos de aseguramiento, nosotros tendríamos assurance. Estas son unas traducciones media feas, ¿no? O sea, se habla de aseguramiento, que es assurance. La auditoría propiamente dicha también es una assurance. De hecho, hay estudios que no llaman más a la oficina de auditoría, sino la llaman assurance. Hay dos tipos de aseguramiento. Así como en auditoría tenemos lo que es auditoría y lo que es revisión, en las tareas de aseguramiento también tenemos lo que sería el aseguramiento razonable, donde justamente es homólogo a la auditoría, entonces se ejecutan los procedimientos que permitan una conclusión, y el aseguramiento limitado, que es, digamos, parangonable a lo que vimos recién como revisión. ¿Tá? Entonces, en definitiva, como acá la batería de procedimientos, el alcance de las pruebas es limitado, la conclusión es como habíamos visto recién en las revisiones. Nada nos lleva a pensar que bla, 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 bla. Bien. Certificaciones. Esto es muy, muy importante tener claro lo siguiente. Cuando uno hace una certificación, uno se maneja al modo de un escribano. ¿Sí? Entonces uno, si la certificación es una certificación de ingresos, uno va y busca toda la evidencia, la documentación respaldatoria, ¿sí?, que justifiquen los ingresos por el periodo de tiempo por el cual se están certificando los mismos. Entonces, no emitimos juicio técnico, sino decimos, acá se declararon 1.000 pesos de ingresos, acá tengo el listado con comprobantes, del comprobante, no sé, 1 al 50, que suman 1.000 pesos y se lo adjunta como anexo. ¿Ah? Es decir, que se certifica, se entiende que la documentación del comprobante 1 al 50 suman 1.000 pesos, pero no se emite ningún juicio técnico. ¿Ah? Lo mismo, cuando es una certificación por aumento de capital, uno simplemente va que el anexo 6, donde está, digamos, la configuración de cómo se hizo el aumento, si fue mediante bienes o mediante aportes en efectivo, uno coteja las actas, coteja las actas de asamblea, ¿sí? Si pasó el quíntuplo de la asamblea extraordinaria, las actas de directorio, ¿sí? Se fija si había o no que publicar edictos, o sea, uno va justamente pasando revista digamos, al cumplimiento de todos los recaudos necesarios para ese aumento de capital. O en el caso de los ingresos, mira toda la documentación de respaldo. Una cosa muy, muy importante es que en las certificaciones no se opera con muestras. Uno tiene que ver
la integridad de la población. ¿Ah? Procedimientos acordados es muy interesante porque de repente al auditor lo pueden contratar, digamos, otro estudio, ¿sí? O una filial del mismo estudio, le puede pedir, mira, yo necesito que vos me valides los bienes de cambio o te voy a contratar para que vos te hagas cargo de la toma del inventario de la planta que está ubicada, no sé, en el lugar en donde justamente es económico, digamos, que nosotros hagamos ese inventario y que no lo haga quien nos está contratando. ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, ahí no se emite un juicio técnico, sino que uno planifica el procedimiento acordado, lo ejecuta y le informa al que lo contrató, mira, encontré esto, encontré aquello o no encontré nada y salió todo ok. ¿Tá? Compilación, bueno, es el armado de los estados contables. Y esto es interesante. Hay algunas cuestiones que no terminan, están como a medio camino entre una certificación y una especie de aseguramiento. Es como un bicho raro. Entonces, por ejemplo, cuando hay cosas que no terminan de encuadrar como una certificación y uno tampoco se la quiere jugar a decir aseguro esto, digamos, están a medio camino entre una certificación y un aseguramiento razonable. Entonces normalmente hay muchos organismos de contralor, Superintendencia de Seguros, CNB, Banco Central, que les piden digamos, a las entidades que controlan determinados informes, que si uno quisiera los podría, digamos, trabajar al modo de un aseguramiento razonable, ¿sí? Pero en definitiva el auditor quiere tomar menos riesgo de auditoría, entonces es como que le queda más cómodo utilizar el formato de informe especial. Por ejemplo, hace poco los fondos comunes de inversión tuvieron que hacer el famoso reperfilamiento de sus carteras, ¿no? Hubo ahí como una suerte de canje de títulos y tuvieron los que tenían justamente en sus carteras ese tipo de títulos, tuvieron que hacer como una escisión de sus carteras entre los títulos que se refinanciaban o reperfilaban y los que no. ¿Tá? Entonces es como que el central, digamos, emitió una suerte de procedimiento sobre cómo se hacía ese reperfilamiento de las carteras y eso llevaba un informe, digamos, de un profesional. Entonces, básicamente, digamos, uno no quería meter una opinión. Entonces, el formato, digamos, ideal para trabajar eso es decir, bueno, yo para ver si digamos, si el Fondo Común de Inversión XX, bueno, trabajó bien el reperfilamiento, seguí la siguiente metodología y los siguientes pasos. Entonces uno detalla todos los procedimientos que hizo y después da una opinión, digamos, a la negativa, al modo de una revisión. Hemos seguido los lineamientos de la comunicación A, número, no sé, bla, 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 y nada nos llevó a pensar que no tenemos observaciones que formular y nada nos lleva a pensar que no se haya aplicado, digamos, los lineamientos de esa comunicación. ¿Se entiende? Entonces no termina de ser una opinión, sino que es como una salida elegante donde uno termina también opinando
por la negativa, si se quiere. ¿Ah? Entonces, en los trabajos de aseguramiento, que yo les decía que se emite conclusión, ¿sí? Entonces la auditoría es norma contable vigente, se hacen procedimientos y se emite opinión. El aseguramiento razonable lo mismo, se hacen procedimientos y se emite opinión. Entonces, justamente como emitimos opinión, tenemos que reunir evidencia suficiente y normalmente este tipo de trabajo, digamos, como el valor agregado es la conclusión, pues se llama aseguramiento. La idea del aseguramiento es que al tercero, como uno emite conclusión, le mejora el grado de confianza. Y tiene que haber algún criterio que no es el de la norma contable vigente, si no estaríamos en el plano de la auditoría. ¿Tá? Entonces, para poder concluir, tengo que tener una vara, es decir, un criterio. ¿Tá? Entonces, acá tenemos algunos ejemplitos. Me pueden pedir un informe, normalmente esto va a ser, no sé, en compañía de un ingeniero, ¿no? Características físicas, por ejemplo, la capacidad instalada de una planta, el cumplimiento de un acuerdo legal, que se haga un aseguramiento en relación a los ratios, no sé, de endeudamiento, me explico, de liquidez, eligen determinados ratios y uno tiene que, digamos, brindar un aseguramiento en relación a si no superan determinados límites. Me pueden, un aseguramiento es un informe de control interno, de repente me contratan y de repente la vara va a ser, no sé, el informe COSO, por ejemplo, o me pueden pedir un aseguramiento en relación a la ley Sarbanes-Oxley y el informe tiene que ver con cómo se maneja el gobierno corporativo. O sea, lo que ustedes tienen que tener en claro de esto, si aparece una pregunta, es que en el aseguramiento razonable hay que juntar evidencia suficiente porque justamente vamos a emitir opinión, tiene que haber un criterio y, ¿sí? Y esos criterios, digamos, pueden ser variados. ¿Tá? Bien. Entonces, criterios apropiados. Tienen que estar en leyes o regulaciones o ser de conocimiento público, publicados en revistas, ¿tá? O diseñados para el encargo. ¿Tá? Entonces, acá en información financiera puede ser IFRS, US GAAP, el informe COSO. ¿Tá? Bien. Bueno, acá ya lo vimos. Certificaciones son situaciones de hecho, no emitimos juicio, solamente comprobamos registros con documentación respaldatoria, no emitimos opinión y no se puede trabajar sobre bases selectivas. Hay que evaluar la totalidad de la población. ¿Ah? Entonces, la única diferencia es que ahora se explica que el alcance, se entiende que operamos al modo de unos escribanos. ¿Ah? Y la otra cuestión es que se pone un párrafo de limitación en el uso. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el párrafo de otras cuestiones iban las limitaciones en el uso? Entonces, acá en la certificación uno dice, bueno, esta certificación se presenta a, no sé, la Inspección General de Justicia con fines de aumento de capital y no se puede ser, digamos, utilizada para otro fin. ¿Ah? Procedimientos acordados, ya lo vimos. El objetivo es realizar procedimientos de auditoría, que el auditor y un tercero, que puede ser otro estudio contable, ¿sí? Hayan acordado y se emite un informe con los hallazgos. ¿Ah? Entonces, justamente tenemos la carta oferta, el contrato, los requerimientos de independencia. Si vamos a hacer un procedimiento, tenemos que ser independientes respecto del ente, ¿sí? La carta convenio, o sea, la carta oferta y la carta convenio, es decir, digamos, el acuerdo que suscribimos con el tercero, si se van o no se van a necesitar especialistas para este encargo. ¿Tá?
A partir de ahí, como en cualquier procedimiento, el planeamiento, ¿tá? Cómo vamos a tomar las muestras, ¿sí? Y una vez fijado en la carta convenio cómo va a estar planificado ese procedimiento, no lo puedo modificar, tengo que cubrir lo que me contrataron. Entonces, normalmente, ¿sí? Va a ser de observación y de inspección, ¿se entiende? Puede ser cualquier procedimiento acordado, pero lo más habitual es que uno contrate con un tercero para ahorrarse el viaje, digamos, alguna toma de inventario. ¿Tá? Entonces se redacta el informe y se detallan los hallazgos. Bueno, yo diría que con esto